Para comprender los sistemas políticos de Europa entre la finalización de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a observar este cuadro. La explicación luego va a ir por columnas. Fíjense que en la segunda columna están las democracias liberales, que sería como nuestro eje para comprender por qué a la derecha están los sistemas totalitarios y a la izquierda está el sistema comunista. Vamos a analizar cada uno de ellos. El comunismo surge a partir de la Revolución Rusa, va a tener como funcionamiento el partido único, solo el Partido Comunista, y ya hemos hablado de sus líderes en otro video, que son Lenin, Trotsky y Stalin. Este sistema se opone al liberalismo y al totalitarismo, por eso en el cuadro lo vemos en un extremo. Las otras tres columnas son sus opositores. Es un Estado que está organizado en soviet, es decir, en esas asambleas de obreros que fueron organizando la nueva estructura política de la Unión Soviética. Va a tener una fuerte persecución a los opositores, no hay pensamiento diferente al del Partido Comunista, y a este sistema lo apoyaron obreros y campesinos, que eran los sectores desprotegidos de la Rusia zarista. Van a tener un sistema económico comunista donde el Estado organiza y planifica y no existe el mercado, y a través de los planes de Stalin van a lograr un importante desarrollo industrial. Si lo comparamos con las democracias liberales, podemos hacer también la extensión a lo que es la Argentina, pero en este caso estamos hablando de los periodos de la entreguerra y la guerra europea. Vamos a hablar básicamente de Francia, Estados Unidos y de Inglaterra. Estas monarquías liberales pueden ser repúblicas, como Francia y Estados Unidos, o monarquías parlamentarias como Inglaterra. En cualquiera de estos países podemos hablar de bi- o polipartidismo, dos partidos o muchos partidos. Estados Unidos e Inglaterra tienen dos partidos, republicanos y demócratas, y en Inglaterra los Whig y los Tory, o sea, los conservadores y los laboristas. En Francia hay más partidos. La base de las democracias liberales es el sufragio. La gente vota por sus representantes. En este periodo histórico vamos a hablar de dos personajes clave, de Winston Churchill en Inglaterra, que es el primer ministro durante la guerra, y también del presidente Roosevelt en los Estados Unidos. Este es un sistema que reconoce derechos civiles y políticos, o sea, la libertad, la igualdad y la participación. El Estado se organiza en partidos políticos. El voto es secreto y universal y permite la participación de las minorías. Y van a lograr el apoyo de los diversos sectores a través de los partidos políticos. En todos estos casos que estamos viendo, el sistema económico es capitalista y los tres son países que tienen un importante desarrollo industrial. ¿Qué ocurre con el extremo de nuestro cuadro? Vamos a volver a mirar el cuadro. Tenemos a la derecha los sistemas totalitarios. Yo voy a explicar dos, el fascismo y el nazismo. No fueron los únicos partidos totalitarios que existieron en Europa. También estuvo el franquismo en España, por ejemplo. Bien, el fascismo surge en Italia. Italia es un país vencedor de la Primera Guerra Mundial, tiene una monarquía parlamentaria, donde está el rey, el parlamento y un primer ministro. El cargo de primer ministro lo obtiene el partido que tiene mayoría en el Parlamento. ¿Qué pasaba en Italia? Si bien había sido una de las vencedoras de la guerra, en realidad no había obtenido ningún beneficio porque todo el reparto lo habían hecho entre Francia e Inglaterra. Esto permite o facilita el surgimiento del fascismo como un sistema totalitario a través de Benito Mussolini, que critica a las potencias occidentales y que lo va a catapultar al poder, sobre todo usando la fuerza de sus camisas negras con la famosa marcha sobre Roma, donde presiona al rey y al parlamento para que lo nombre primer ministro. Cuando es nombrado primer ministro, produce el golpe institucional, se hace proclamar a sí mismo duce
El duce era el cargo que tenían los hombres poderosos de las repúblicas medievales, donde no existía el concepto de división de poderes. El rey prácticamente va a estar prisionero en su palacio y el parlamento no va a tener actuación, va a ser controlado por los fascistas. ¿Quiénes son los opositores al fascismo? El liberalismo, la democracia, los partidos políticos y el comunismo. Y el Estado va a tener una estructura y una organización igual que la sociedad de tipo militar, de arriba hacia abajo. El que está arriba manda y los de abajo obedecen. Y esto va a llevar a una fuerte persecución a los opositores, una censura de la prensa y un fuerte control ideológico de la educación, formando a los famosos bolillas italianos que desde la escuela primaria los iban adoctrinando en el fascismo. Hay una fuerte exaltación nacionalista. Fíjense que la palabra fascismo viene de la palabra fas del latín. Fas era ese atado de ramitas con un lazo que tenían en la mano los emperadores romanos, si ustedes recuerdan la imagen de Augusto, que significaba la unión y la fuerza. Y en su proyecto de expansión territorial, Mussolini quiere reconquistar el Imperio Romano, es decir, controlar media Europa y todo el Mediterráneo. El modelo es un líder exaltado y mitificado. Ustedes habrán visto en los videos que se han sugerido cómo maneja la oratoria, la teatralidad y cómo la gente lo sigue convencido de que ha venido a hacer el bien para Italia. Y va a organizar la sociedad a través de las corporaciones. Cada uno responde al grupo al cual pertenece. Campesinos, obreros, industriales, estudiantes. No se puede mover de ese sector. ¿Quiénes lo van a apoyar a Mussolini? Los sectores burgueses e industriales que van a lograr una importante expansión en esta etapa, sobre todo al norte de Italia y a través de la industria automotriz, a través de Fiat, que empieza fabricando autos económicos y termina haciendo aviones, tanques y todos los motores que se necesitaron para la guerra. Es un sistema económico capitalista con intervención del Estado y con un importante, repito, desarrollo industrial en el norte de Italia. ¿Qué pasa con el nazismo en Alemania? Tiene un origen muy similar. Alemania es la gran derrotada de la Primera Guerra, pasa a ser una república, lo que nosotros conocemos como la República de Weimar. Weimar es una pequeña localidad alemana donde se escribe la constitución de esta nueva república. Y al modelo europeo es una república que tiene un presidente, un primer ministro, que ellos llaman canciller, y el parlamento. El partido político que tiene mayoría en el parlamento es el que va a tener derecho a imponer el nombre del canciller o primer ministro. En el caso del nazismo, el ascenso de su líder, de Hitler, es mucho más lento que el de Mussolini. Mussolini ya en la década del 20 se ha hecho con el poder, Hitler recién lo va a hacer en la década del 30, y lo va a facilitar su ascenso el hecho de la crisis económica mundial. ¿Cómo actúa? Logra la mayoría de los escaños en el Parlamento, impone su nombre como primer ministro. Al presidente Hindenburg no le gusta nada, pero no le queda otro, es un liberal constitucionalista. Y una vez que Hitler se ha hecho nombrar canciller, da el golpe institucional, se transforma en el Führer. Para su suerte, Hindenburg se muere de muerte natural, es una persona muy mayor de edad, y el Parlamento va a ser incendiado. Él acusa a los comunistas y a los judíos de que incendiaron el Parlamento, pero en realidad es una forma de no hacerlo funcionar. La palabra Führer significa líder. ¿Quiénes son los opositores al nazismo? El liberalismo, la democracia, los partidos políticos y el comunismo. Nuevamente, la sociedad está organizada en una estructura militar, el que está arriba manda y el de abajo obedece. El que no está de acuerdo es perseguido. Los opositores pueden ser los intelectuales, los religiosos, los liberales, todo aquel que se oponga a las ideas del nazismo. Hitler va a tener un fuerte sentido nacionalista y racial también, y en lo nacionalista quiere formar la Gran Alemania, es decir,
incluir en un solo Estado a todos los pueblos que hablan la lengua germana, que quedaron distribuidos en diferentes países después de la Paz de Versalles. Va a usar todo lo que es la tradición alemana en cuanto a la superioridad o pureza racial del hombre ario, el hombre germano. Es un líder exaltado y mitificado. Hitler puede hacer discursos, puede improvisar discursos y hablar durante 5 horas seguidas, y tiene una masa de público que lo escucha admirado y piensan que es el gran salvador de Alemania. En Alemania se va a notar mucho el racismo. Hitler va sobre todo contra los judíos, no solo por una cuestión ideológica y cultural, sino porque las grandes fortunas en Alemania son de los judíos, y para levantar al Estado alemán necesita de esos fondos. Entonces no hay nada mejor que encarcelar o matar al dueño judío y quedarse con los bienes. Va a tener un fuerte apoyo de los sectores burgueses, porque el desarrollo industrial de Alemania va a ser importante, va a ser muy rápido. Igual que el caso italiano, comienzan con la fabricación de motores, en este caso es el famoso Volkswagen, el escarabajo, y luego esos motores se van a ir transformando en toda la maquinaria bélica nazi. Por supuesto, los jerarcas nazis no usan los Volkswagen, andan en BMW, que son autos lujosos. No solo se desarrolla la industria automotriz, sino también un importante plan de obras públicas, sobre todo de carreteras que cruzan toda Alemania, que luego le va a permitir una rapidísima movilización del ejército. Estamos dentro de un sistema capitalista, con intervención del Estado y en un fuerte desarrollo industrial.